Hola, bienvenidos. He creado una masterclass como regalo para aquellos que compren mi libro, Cómo hacer jaque mate a los exámenes. Sin embargo, como creo que es de gran utilidad y que puede ayudar mucho a los estudiantes, he decidido filtrarla. Por eso espero que la disfrutes, que la valores y que te sea de gran utilidad. Te la dejo por aquí. Hola, bienvenido a la masterclass Cómo hacer jaque mate a los exámenes. En esta vas a poder recuperar el control, dejar atrás la frustración y aprender de manera más efectiva para disparar tus notas empleando el mínimo tiempo posible. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar el método para mejorar tus notas empleando el mínimo tiempo posible, donde te enseñaré la cadena del aprendizaje paso a paso, las técnicas para memorizar grandes cantidades de información de forma rápida, sencilla y entretenida, dando las mínimas vueltas al temario, la clave para dejar atrás la frustración y sentir que tienes el control de lo que aprendes, de manera que no te olvides nunca de lo que estudias. Y por último, pero más importante, la demostración de que tú también puedes ser un estudiante del top 1%. Imagino que habrás llegado a esta masterclass gracias al libro Cómo hacer jaque mate a los exámenes, y todo lo que vamos a ver en esta masterclass vamos a profundizar más en el libro. Sin embargo, mi intención con este primer regalo es que te des cuenta de que tú también puedes ser un estudiante del top 1%. Es decir, que interiorices y sientas que tú también puedes aprender de manera efectiva. Para eso, al final vamos a hacer un ejercicio donde te voy a guiar y te vas a dar cuenta de que tienes una gran memoria. ¿Por qué quiero hacer esto al principio? Porque si tú entiendes que tú también puedes ser un gran estudiante y que puedes aprender de manera efectiva, vas a afrontar el libro de una manera completamente diferente, porque vas a entender que tú también puedes hacerlo. Y repito, te vas a dar cuenta de que tú también puedes aprender de manera efectiva y eficaz sin necesidad de ser un genio. Quiero hacerte varias preguntas. ¿Alguna vez te has sentido frustrado por no tener los resultados que esperabas, aún dedicando muchísimo esfuerzo? ¿Has llegado a pensar que no sirves para estudiar o incluso te has preguntado si eres demasiado tonto para aprender? ¿Sientes que te quedas atrás y que a todo el mundo le va bien menos a ti? ¿Estás cansado de que te obliguen a estudiar cosas que no te interesan y te gustaría ser más eficiente para tener más tiempo libre? ¿Te gustaría llevar tu forma de estudiar al siguiente nivel? ¿Te gustaría que el estudio fuera un proceso entretenido y satisfactorio? ¿Crees que solo las personas muy inteligentes pueden ser estudiantes del top 1%? Si la respuesta es sí para estas preguntas, esta masterclass te va a ser de gran utilidad. Yo voy a dar mi 100% para que tú puedas aprender de la mejor manera posible. Sin embargo, es muy importante que no te distraigas y que te quedes hasta el final. Coge papel y boli y comienza a apuntar todo aquello que te sea de utilidad. Además, deja el móvil a un lado, cierra todas las pestañas del ordenador excepto esta y presta la máxima atención. Lo más importante de todo es que apliques, aprendas y apliques, porque todo lo que te voy a enseñar no sirve de nada si no lo pones en práctica. Así que no esperes más y empezamos. Primero me presento. Soy Lola, estudiante de medicina y soy una gran apasionada del aprendizaje. Si les preguntas a mis amigos, seguro que te dicen que estoy constantemente preguntándoles qué piensan sobre esto, qué piensan sobre aquello, qué harían si. ¿Por qué? Porque me gusta aprender, me gusta ver diferentes opiniones y así ir formando yo mis propias ideas para desarrollarme como persona. Siempre he sido una alumna de 10, la verdad es que he tenido bastante facilidad con los estudios, pero porque desde pequeña he aplicado las técnicas adecuadas aún sin darme cuenta. Por ejemplo, mi madre siempre me pasaba la lección, entonces siempre tenía que hacer un repaso activo donde yo le explicaba la lección con mis propias palabras sin mirar el libro. Y eso hacía que a mí se me quedase mucho mejor la información. Además, también me hacía repasar el contenido que había dado previamente, es decir, utilizaba la repetición espaciada. Y como verás más adelante, tanto el repaso activo como la repetición espaciada son claves para el aprendizaje efectivo. Y es por eso que siempre he sido una gran estudiante, porque llevo aplicando las técnicas correctas desde muy pequeña. Como he mencionado antes,
siempre me ha gustado aprender. Sin embargo, en bachillerato llegué a un gran punto de inflexión. Como quería entrar en medicina y la nota de corte es muy alta, casi un 13,5 sobre 14 en la EBAU, sentía una gran presión. La verdad es que dejó de gustarme aprender, comencé a tener un montón de pensamientos negativos de ¿y si no lo consigo? ¿Y si al final no entro en medicina? ¿Qué va a pensar mi madre? ¿Qué va a pensar mis amigos? ¿Qué voy a pensar yo de mí misma? La verdad es que estaba aterrada por cometer tan solo un error que no me dejara entrar en la carrera. Sentía en cada examen que estaba poniendo en riesgo mi vida. Y la verdad es que hay otras maneras de entrar en medicina, por ejemplo un grado superior. Sin embargo, mi mente no las contemplaba. Sentía, pues eso, que me estaba jugando la vida en cada examen. Y como consecuencia me sentía frustrada, sentía que había perdido todo el control de mis estudios, estaba muy perdida, la verdad. Afortunadamente logré entrar en medicina y ese verano me dije que no podía seguir así. Quería hacer un montón de cosas. Quería sacarme el carnet de conducir, trabajar en mis propios proyectos, tener una vida social saludable y todo esto sin descuidar los estudios. Así que ese verano comencé a profundizar aún más en las técnicas de estudio y descubrí un montón de cosas. Desarrollé mi propio método, el cual he ido perfeccionando estos años de carrera. La verdad es que entrar en medicina me ha sido de gran utilidad. He conocido un montón de gente increíble, personas que se han convertido en mi familia y además no solo me ha ido bien en los estudios, sino que también he podido participar en el club de teatro, irme de viaje, emprender, ir a eventos, estudiar marketing, sacarme el carnet de conducir. He hecho un montón de cosas y todo esto manteniendo una media superior a 9 en medicina. Aunque ser un estudiante del top 1% o como a mí me gusta llamarlo, estudiante estratega, no depende de las notas, sí que quiero enseñarte las mías para mostrarte que puedo hablar de este tema y que soy una gran autoridad. Ahí verás que en la EBAU terminé sacando un 13,825 sobre 14, saqué matrícula de honor en bachillerato y de hecho, a pesar de toda la presión y de cómo me sentía, pude finalmente sacar matrícula de honor en todas las asignaturas de primero y de segundo de bachillerato. Lo que me salvó fueron las técnicas de estudio y como verás también, pues he conseguido mantener una media superior a 9 en la universidad, así como sacar bastantes matrículas en las diferentes asignaturas. Mi sueño es cambiar la educación. Creo firmemente que si los estudiantes pudiéramos tener más tiempo libre, podríamos dedicarnos a nuestros propios proyectos, a cuidar de nuestras relaciones, a disfrutar de nuestros hobbies y creo que seríamos mucho más felices. Por eso me gustaría cambiar la educación, enseñar a los estudiantes a aprender de manera efectiva y que así puedan desarrollar otras áreas de su vida. Por eso mi meta ahora mismo es ayudarte a ser un estudiante estratega. Y quiero decirte lo más importante, para sacar buenas notas no es necesario ser un genio. Yo no soy un genio, la verdad es que hay personas mucho más brillantes que yo. Sin embargo, lo que sí tengo es un buen método de estudio. ¿Y qué es un estudiante estratega? Pues un estudiante estratega es aquel que es capaz de aprender de forma eficaz y eficiente. Es curioso intelectualmente, sabe gestionar su tiempo, tiene pensamiento crítico, es disciplinado, perseverante y resiliente. Pero sobre todo es responsable de su vida y de cambiar su situación. Como ves, ser un estudiante estratega, un estudiante del top 1%, no consiste en sacar buenas notas, sino en desarrollar las habilidades que te van a llevar a esas buenas notas. Así que es muy importante que no te obsesiones con las notas. Sí, yo te he enseñado mis notas, te he dicho que con esto vas a conseguir disparar tus notas, etc. Y es verdad, con esto vas a mejorar tus notas si lo aplicas de la manera correcta. Sin embargo, he llamado la atención sobre las notas para captar tu atención. Y ahora te digo algo importante. Ser un estudiante del top 1% no depende de las notas. No te obsesiones con ellas porque eres más que un número y no puedes guiar tu estado de ánimo, tu autoestima, en función de las notas que saques. Me gustaría presentarte a Jim Kwik, al que llamaban el niño del cerebro roto. Es un gran experto en técnicas de estudio, memorización, productividad. Sin embargo, no siempre fue así. De pequeño tuvo un accidente y se golpeó la cabeza.
y eso le causó un gran daño cerebral, tanto que comenzaron a llamarle el niño del cerebro roto, porque le costaba muchísimo aprender, pero muchísimo. Era incapaz de ir al ritmo de sus compañeros. Tuvo una gran frustración desde su infancia hasta la universidad, ya que sentía que era incapaz de aprender, incapaz de memorizar, incapaz, como he dicho, de seguir el ritmo a sus compañeros. Sin embargo, en la universidad tuvo un punto de inflexión donde, gracias a visitar a un amigo, descubrió las técnicas de estudio y comenzó a aplicarlas y se convirtió en uno de los mejores estudiantes de la universidad. Imagínate, una persona a la que apodaban el niño del cerebro roto siendo uno de los mejores estudiantes de la universidad. Si él puede, tú también, porque tu aprendizaje depende menos de tu coeficiente intelectual que de tu determinación, curiosidad, perseverancia y método de estudio. Si en el pasado has intentado mejorar tu rendimiento académico y no has tenido los resultados deseados, no es que no seas lo suficientemente inteligente, sino que no te han enseñado el método adecuado, no te han enseñado a aprender. Si tu experiencia en el sistema educativo es similar a la mía, nunca habrás oído hablar de repaso activo, repetición espaciada, mnemotecnias, es decir, nunca te habrán enseñado a aprender. Y es por eso que no has conseguido mejorar tus resultados. Sin embargo, gracias a este libro y gracias a esta masterclass vas a aprender y entonces ya no habrá más excusas. Ya tendrás en tu mano todas las herramientas para disparar tus notas y aprender de manera efectiva. Y bien, llegamos al ejercicio. A continuación te dejo una lista de palabras. Quiero que las memorices. Para eso te dejo 5 minutos.
Bien, ¿las tienes ya? Perfecto, continuamos con la masterclass. Para empezar, debemos definir qué es aprender. Bien, pues aprender consiste en adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o comportamientos a través de la experiencia, la enseñanza o la práctica, de manera que los retengamos en la memoria y podamos aplicarlos en el futuro. Es decir, aprender no consiste únicamente en meter información a tu cabeza, sino también en sacarla. Así pues, el proceso de aprendizaje consta de adquisición del conocimiento, mantenimiento y recuperación para aplicarlo. El secreto del aprendizaje estratégico. La cadena del aprendizaje. La cadena del aprendizaje consta de 4 pasos. El material de referencia, la atención, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. El material de referencia son, por ejemplo, los libros, los apuntes, vídeos. Es toda la información que quieres aprenderte. Y es muy importante que antes de memorizarla, la comprendas. Para eso debes distinguir las ideas principales, secundarias y complementarias. Cuando estés procesando esa información, pregúntate, ¿cuáles son las ideas principales? ¿Qué otras ideas las apoyan? ¿Qué ejemplos están poniendo? ¿Qué términos son nuevos para mí? ¿Y cómo los definiría con mis propias palabras? ¿Cómo se relacionan con mi conocimiento previo? ¿Y qué ejemplos puedo poner yo de mi propia cosecha? Y por último, ¿cómo puedo aplicarlo y por qué me es útil? Con todas estas preguntas desarrollarás una gran comprensión acerca de esa nueva información. Pasamos a la atención, que es tu recurso más demandado. Ahora todo el mundo se pelea por tu atención. En Instagram, en YouTube, en los anuncios, todo el mundo se pelea por tu atención, porque créeme, junto con el tiempo, son tus recursos más valiosos. Y la verdad es que nuestra capacidad de atención es bastante limitada. Muchas veces pensamos que podemos desarrollar 2 tareas a la vez. Sin embargo, no es así. O si lo hacemos, no es la manera más eficiente porque estaremos distribuyendo nuestra atención entre 2 cosas y eso bajará muchísimo nuestro rendimiento en ambas. Ahora pensarás, yo puedo cenar y ver la tele a la vez, por ejemplo. Y sí, porque son tareas bastante automáticas. Pero ¿a que no puedes leer mientras prestas atención a una serie? No puedes porque ambas tareas requieren tus recursos mentales. ¿Y por qué está limitada nuestra atención? Pues está limitada por las distracciones y la carga cognitiva. Y la podemos mejorar generando curiosidad y haciendo deep work. Las distracciones. Como te he dicho, el cerebro no está diseñado para hacer más de una tarea a la vez. Somos muy ineficaces e ineficientes haciendo multitasking. Y de hecho, una interrupción requiere de 15 minutos para volver a concentrarte. Todo esto se debe a que nuestra capacidad inhibitoria es limitada. Es decir, nuestra capacidad de inhibir los estímulos externos para mantenernos concentrados es muy limitada. Todo aquello que requiere un control de los impulsos nos gasta mucha más energía que cuando fluimos. Por eso, el primer paso para aprender es eliminar las distracciones. Cuando estudies, no utilices el móvil. Si hace falta, apágalo, dáselo a algún amigo, a algún familiar, pero es muy importante que no lo tengas a mano. Y por otra parte, si el sitio donde estás estudiando, por ejemplo en tu casa, hay muchas distracciones, vete a una biblioteca. Es decir, busca tu propio lugar de estudio donde elimines la mayor parte de las distracciones, por no decir todas. En cuanto a la carga cognitiva, ¿qué es la carga cognitiva? Pues la carga cognitiva es el esfuerzo mental requerido para procesar y entender la información nueva o realizar una tarea. Cuando aprendemos algo nuevo, nuestra carga cognitiva aumenta mucho, ya que todavía no lo hemos interiorizado. Para hacerlo y reducir así la carga cognitiva, podemos llevar a cabo el overlearning. El overlearning consiste en repetir una tarea muchas veces hasta que la hayamos interiorizado y automatizado. Por ejemplo, los pianistas, al tocar una nueva pieza en el piano, pues su carga cognitiva es muy alta porque es nueva. Pero a medida que la van practicando, les va saliendo de manera cada vez más automática hasta que finalmente casi no tienen ni que pensar en lo que están haciendo.
O por ejemplo, cuando comenzamos a conducir, yo en las primeras clases terminaba con la cabeza muy saturada. ¿Por qué? Porque tenía que estar pendiente de muchísimas cosas, de muchísimos estímulos a los que no estaba acostumbrado. Sin embargo, a medida que fui haciendo clases y que me saqué el carnet de conducir y que, sobre todo ahora, he ido practicando más, cada vez lo hago de manera más automática y tengo que pensar menos. Generar curiosidad. No hace falta mucho para mejorar tu capacidad de atención. Tan solo es necesario que lo que vayas a aprender te despierte verdadero interés. Piensa en aquella actividad que puedas estar haciendo durante horas y horas y horas sin parar. ¿A que te despierta interés? Pues a la hora de estudiar y de aprender, trata de hacer lo mismo. Busca noticias, datos curiosos, aplicaciones prácticas y ábrete al aprendizaje. Es muy importante que controles tu ego, porque cuando piensas que ya lo sabes todo sobre un tema, no vas a estar abierto al aprendizaje y entonces no te va a generar interés, no te va a generar curiosidad y tu atención no va a ser óptima. Deep Work. ¿Qué es el Deep Work? Consiste en trabajar con concentración máxima, sin distracciones, en una tarea cognitivamente demandante y durante un periodo largo de tiempo. La calidad de tu estudio depende de dos factores: el tiempo que le dediques y la intensidad de concentración que tengas en ese tiempo. Así, cuanta más concentración tengas al estudiar y mejor aproveches el tiempo, menos tiempo tendrás que dedicar. Y es muy importante también que evites el trabajo superficial. El trabajo superficial es aquel que no es cognitivamente demandante y que puedes hacer sin necesidad de una concentración máxima, sin distracciones. Aquel que si haces la situación no mejora demasiado y que si no haces no empeora demasiado. Es decir, aquel que es bastante irrelevante. Por eso es muy importante que lo evites, o al menos que lo hagas de la manera más eficaz posible. Como hemos visto, el Deep Work consta de 4 factores. Concentración máxima. Para mejorar tu concentración es muy importante que cuides tu sueño, cuides tu alimentación y hagas ejercicio. Y además, algo que no sabe mucha gente, para mejorar tu concentración es importante que tengas espacios para aburrirte. Esto está relacionado con la dopamina. En el libro te lo explico mejor. Segundo factor, sin distracciones. Elimina todas las distracciones. Quita las notificaciones, si es necesario, apaga el móvil, evita todo tipo de distracciones. Luego, una tarea cognitivamente demandante. ¿Qué es eso? Pues una tarea que te deje las neuronas fritas, vamos, que te duela la cabeza. Piensa en cómo estás después de hacer un examen. Pues después de hacer Deep Work tienes que tener la misma sensación. Para saber cuáles son las tareas más cognitivamente demandantes, aplica la ley de Pareto. La ley de Pareto dice que el 80% de los resultados vienen del 20% de las acciones. Piensa en ese 20% de acciones que necesitas para conseguir el 80% del resultado. Por ejemplo, en ese 20%, ¿qué entraría? Autoexaminarte a ti mismo y recuperar la información sin mirar el material de referencia, o subrayar el libro y leerlo 20 veces. ¿Cuál te va a dejar más cansado? ¿Cuál crees que te va a ser de más utilidad? Y cuarto factor, durante un periodo largo de tiempo. Es importante que hagas al menos 1 hora de Deep Work seguida aproximadamente, donde puedes dejar entre medias, por ejemplo utilizando la técnica Pomodoro, 5 minutos de descanso, entre media hora y media hora. Sin embargo, es importante que hagas ese Deep Work durante periodos largos de tiempo, porque así lo aprovecharás mucho mejor. De hecho, con 3 horas de Deep Work al día te aseguro que es más que suficiente para sacar cualquier carrera adelante. A lo mejor no para sacar las mejores notas, pero para probarla seguro. Siguiente paso de la cadena, la memoria a corto plazo. Comprensión y asociación. Nuestra memoria a corto plazo es muy limitada. De hecho, únicamente puede almacenar entre 4 y 7 bloques de información. Imagínate que tienes que memorizar la lista de la compra. Tienes que comprar cereales, filete, cuaderno, galletas, macarrones, bolígrafo, sandía y colacao. Como ves, son más ítems que bloques de información puede almacenar nuestra memoria a corto plazo.
Muchas personas tratarían de memorizarla repitiendo y repitiendo y repitiendo la información. Y en su cabeza, cereales, filete, cuaderno, galletas, macarrones, bolígrafo, sandía y colacao. Cereales, filete, cuaderno, bla, bla. Y muchos estudiantes no solamente utilizan la repetición constante con la lista de la compra, sino también con sus estudios. Cuando es mucho más fácil acordarte de las cosas si las asocias por categorías. Por ejemplo, desayuno, donde tienes que comprar cereales, galletas y colacao. Comida, donde tienes que comprar filete, macarrones y sandía. Y material escolar con un cuaderno y un bolígrafo. Si organizas la información y la agrupas según su similitud, es más fácil que la recuerdes, ya que únicamente tienes que recordar 3 bloques de información: desayuno, comida y material escolar, en lugar de toda la lista. Hay 4 claves para tu memoria a corto plazo. Como hemos visto, la asociación, para lo que puedes utilizar mnemotecnias que veremos más adelante; el pensamiento, conectar lo nuevo con lo antiguo. La memoria a corto plazo es la memoria de trabajo, la cual nos sirve para codificar la información y después almacenarla en la memoria a largo plazo. Por eso, pensar es sumamente importante y consiste principalmente en conectar esa información nueva que estás aprendiendo con la antigua. Por eso, cuanto más sabes sobre un tema es más fácil aprender, porque puedes hacer más conexiones. Tercera clave, elaboración. Consiste en crear capas adicionales de significado. Esto es, esa información nueva que estás aprendiendo, crear una mnemotecnia, por ejemplo, con una metáfora, de manera que le des otro significado que te ayude a codificar la información y almacenarla. Y por último está el aprendizaje generativo. Por ejemplo, cuando te proponen un problema y tratas de resolverlo tú con tus recursos actuales sin que te den la solución. Cuando haces eso, primero aumentas tu comprensión del tema y después estás diciéndole a tu cerebro que tienes un gran interés sobre eso. Así, si bien encuentras la solución por tu cuenta, si bien te la revelan más adelante, se te va a quedar mucho mejor almacenada. Un concepto que parece contradictorio, pero que es muy cierto, es que las dificultades en el aprendizaje son deseables. Porque, como hemos visto con el ejemplo del aprendizaje generativo, cuanto más esfuerzo dediques a aprender, más retención tendrás. Las dificultades son deseables, pero únicamente son deseables aquellas que puedes superar. Si no las puedes superar y te hacen sentirte abrumado, esas sí que no son deseables. En conclusión, el proceso de aprendizaje consta de 2 fases, la de análisis y la de síntesis. La de análisis consiste en desglosar toda la información nueva para comprenderla a la perfección y relacionarla con lo que ya sabes, mientras que la de síntesis consiste en coger esa información que ya comprendes y juntarla en un único esquema que te sirva como pista para recordar la información. Por ejemplo, si tú piensas en un concepto como un lápiz, pues no solamente piensas en un lápiz, sino que también puedes pensar en toda la información relacionada. Por ejemplo, un bolígrafo, un libro, una goma de borrar. Es decir, a partir de un anclaje, de una pista, como puede ser el lápiz, puedes pensar en todos los elementos que hay alrededor. Pues en eso consiste la fase de síntesis, en crear, por ejemplo, una metáfora, una mnemotecnia, una pista que te ayude a pensar en el resto de información que hay alrededor. Las mnemotecnias, pues hay varias, pero lo más importante es que las utilices después de comprender la información. Es decir, únicamente debes utilizar las mnemotecnias para recordar conceptos e ideas clave, ya que si memorizas todo con mnemotecnias, primero que no es eficiente, y después que si no sabes explicarlo y justificarlo, en el examen no te va a servir de nada. Algunas mnemotecnias son similitud, consiste en agrupar los conceptos según las características que tengan en común. Por ejemplo, la lista que te he mostrado antes. Por otra parte están los acrónimos y acrósticos, que consiste en crear palabras que te recuerden a conceptos. Por ejemplo, en la tabla periódica, con la primera columna, la frase "Hola Lina, que Rubén se casa con Francisca" te recuerda a hidrógeno, hola, Lina,
litio y sodio, que potasio, Rubén, rubidio, C, casa, cesio, con Francisca, Francio. Luego tenemos la mnemotecnia visual, que consiste en crear imágenes para conceptos. Por ejemplo, yo me acuerdo de que la vitamina C es muy importante para prevenir el escorbuto pensando en un pirata con una sonrisa perfecta y un limón a modo de sombrero, porque el escorbuto era una enfermedad característica de los piratas, ya que no podían consumir vitamina C en sus viajes, y la vitamina C pues me la recuerda el limón. Luego, sistema de historia. Consiste en crear una historia donde vayas uniendo los conceptos que quieres memorizar. El palacio de la memoria consiste en, por ejemplo, en un sitio que conozcas a la perfección, crear núcleos. Por ejemplo, yo conozco muy bien mi habitación, pues creo 5 núcleos como la cama, la estantería, la mesa, el armario, el ordenador que suele estar en la habitación, y a esos núcleos les asocio conceptos que quiero memorizar. Luego están las rimas, que consiste en crear canciones, por decirlo de alguna manera, con esos conceptos que quieres memorizar. Y también está el sistema de números, que consiste en convertir los números en consonantes y con las consonantes crear palabras para que luego puedas memorizarlas. En las mnemotecnias profundizo más en el libro, donde tienes ejemplos de cada una de ellas. Pero repito, es muy importante que únicamente utilices las mnemotecnias después de comprender la información. Para demostrarte lo útiles que son las mnemotecnias, quiero que mires esta imagen. Te dejo 10 segundos. Ahora trata de pintarla tal cual es. ¿Lo tienes? Pues ahora quiero que mires esta otra imagen. Te dejo también 10 segundos. Y ahora, trata de representarla tal cual es. Son exactamente los mismos elementos, con el mismo tamaño, misma forma, mismo todo. Sin embargo, en la segunda imagen le hemos dado un sentido y es mucho más fácil recordarlo y memorizarlo que en la primera. Las mnemotecnias hacen esto, dan sentido a las cosas y las asocian entre sí de manera que podamos memorizarlas mucho mejor. Último paso de la cadena: memoria a largo plazo, repaso activo y repetición espacial. El repaso activo consiste en recuperar la información que has aprendido sin ver el material de referencia. Hay métodos adaptables y métodos que requieren un repaso activo. Métodos adaptables: si te gusta leer y releer la información, la verdad es que eso no es de gran utilidad porque no estás recuperando la información, es decir, no te supone un gran esfuerzo y entonces tu retención es mucho peor. Así que si te gusta leer y releer la información, lo que puedes hacer es leer el tema, cerrar el material de referencia y tratar de explicarlo con tus propias palabras. Entonces, vuelves a abrir el libro, vuelves a leer la información y te fijas sobre todo en aquella que no has recordado y aquella que has recordado pero de manera errónea. Vuelves a cerrar el material de referencia y vuelves a explicar aquellas partes que has recordado peor, y así hasta que te lo aprendas. Por otra parte, si te gusta hacer resúmenes y esquemas, lo que puedes hacer es leer la parte que quieres resumir, cerrar el libro, crear el resumen sin mirar el material de referencia, vuelves a abrir el libro, miras qué partes te has olvidado, qué partes has recordado de manera errónea, cierras el libro y sigues haciendo el esquema. Métodos que requieren repaso activo. La técnica de Feynman consiste en explicarle a una persona que no tiene conocimientos sobre el tema aquello que estás aprendiendo. Entonces, por una parte vas a mejorar mucho más tu comprensión porque vas a tener que explicarlo de manera simplificada, pero explicando todo el tema. Es decir, tienes que explicar todo el tema de manera sencilla. Y además también vas a estar utilizando el repaso activo, ya que no vas a mirar el material de referencia mientras lo explicas. A medida que lo explicas te darás cuenta de que hay partes que puedes explicar mejor y otras que no. Entonces, cuando termines, vuelves a mirar el material de referencia, te fijas en aquellas partes que llevas peor. Lo cierras y sigues desarrollando tu explicación. Finalmente tenemos las flashcards. Las flashcards son preguntas donde de un lado te hacen la pregunta y de otro lado tienes la respuesta.
Por ejemplo, una aplicación muy buena para hacer flashcards es Anki. A medida que estudias, pues vas creando esas preguntas sobre conceptos importantes y luego para aprendértelos, pues simplemente miras la pregunta, tratas de contestar sin mirar y luego le das la vuelta a la tarjeta para ver si has contestado bien. Aquellas tarjetas que hayas contestado bien varias veces, pues ya las puedes sacar del mazo, y aquellas que no, pues las vas repitiendo a lo largo del tiempo. Y así hasta que te las aprendas todas. Después tenemos el concepto de la repetición espaciada, que consiste en repasar un tema varias veces dejando espacios de tiempo cada vez más largos. Recuerda que cuanto más esfuerzo haces para recordar algo, mayor es la retención. Por eso, si te estudias algo un día, al día siguiente, al día siguiente y al día siguiente, no te va a servir tanto porque los primeros días sí que tendrás que hacer un gran esfuerzo, pero los últimos no, y eso disminuirá tu retención. Es mucho más útil que lo repases un día, al día siguiente, a la semana, al mes y antes del examen. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que te esfuerces más, ya que estarás dando tiempo a que se te olvide, y entonces ese esfuerzo hará que aumentes la retención. Sin embargo, no tienes que dejar tiempo para que se te olvide del todo. Lo ideal es hacer el repaso cuando sientes que todavía te acuerdas de la información, pero te cuesta recuperarla. Como ves en la gráfica, cada vez que haces un repaso, se frena la curva del olvido. Y esta curva, a medida que vas repasando a lo largo del tiempo, cada vez se hace más plana. Y es por eso que tienes que dejar cada vez más tiempo entre repasos. Por otra parte, también relacionado con la repetición espaciada, tenemos la práctica masiva versus la práctica espaciada y variada. Como te he dicho, cuando estudias algo un día, al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, sí es verdad que adquieres un gran conocimiento sobre el tema de manera muy rápida. Sin embargo, igual de rápido que te lo aprendes, igual de rápido que se te olvida. Por eso es mucho más importante que dejes espacio entre los repasos. Y además, si combinas esta práctica espaciada y la haces variada, te va a dar mucha más flexibilidad a la hora de recuperar la información. Por ejemplo, si en matemáticas te enseñan un concepto y únicamente haces ejercicios sobre ese concepto, y después te enseñan otro y solo haces ejercicios sobre ese otro concepto, y así, y no vas alternando ejercicios entre conceptos, cuando llegues al examen te va a costar mucho más discernir qué tipo de ejercicio es ese y qué concepto o fórmula tienes que aplicar. Por eso es muy importante que no solamente dejes espacios entre los repasos, sino que además vayas alternando asignaturas, temas y que hagas la práctica variada. Antes de continuar, me gustaría recordarte que me ayudarías mucho si dejas una reseña en Amazon contando tu opinión sobre el libro. Y bien, llegamos al ejercicio. Demuéstrate que tú también puedes ser un estudiante del top 1%. ¿Recuerdas las palabras que memorizaste al principio de la masterclass? Trata de escribirlas. Bien, ahora te voy a ayudar yo a memorizarlas de manera mucho más sencilla. Para eso te voy a contar una historia. Tú únicamente tienes que imaginarte. Vas caminando por el campo, hace un día espléndido, te da el sol y lo disfrutas. Y de repente, una mariposa gigante te cae encima. Le han echado un maleficio. Asustado, coges la mariposa y buscas ayuda para salvarla. Y te encuentras a una niña regando las plantas. Y a su lado hay un príncipe que no deja de hacerle preguntas. ¿Estás bien? ¿Te ayudo en algo? ¿Quieres algo más? Le dices a la niña, por favor, ayúdame. Quiero salvar a esta mariposa, le han echado un maleficio. Entonces, la niña, que en realidad es muy sabia, te acompaña hasta donde hay un hombre con un micrófono en la mano haciendo reír a la gente. Es un comediante en un teatro. Se escuchan las risas, ja 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 ja, y con el poder de esa alegría conseguís salvar a la mariposa que echa a volar. Os paráis y cuando el hombre termina su actuación, le dais las gracias porque gracias a sus grandes poderes y gracias a las risas de la gente habéis salvado a la mariposa. Le dais las gracias y ese hombre, que es súper majo, os invita al teatro. Comienza la actuación, pero es súper breve porque de repente se comienza a inundar todo el teatro. Aparece una fosa en el suelo, súper profunda, y piensas,
Esto se parece a la fosa de las Marianas. Decides nadar hasta el fondo para ver la profundidad y de repente ¡estás en la luna! ¿Cómo ha podido suceder? Caminas por la luna, vas dando saltos, disfrutas de la disminución de la gravedad. Cada vez das saltos más altos y más altos y más altos, pero de repente das los saltos tan altos que se te rompen los zapatos. ¡Qué suerte que allí, en la luna, también hay una zapatera que es prodigiosa y te los puede arreglar! Si no, hubieras estado en grandes problemas. Sientes que algo te coge la mano y te zarandea. Comienzas a escuchar aplausos. ¡Qué extraño! Pero si en la luna solo estás tú con la zapatera, ¿qué pasa? Y de repente te despiertas y sigues estando en el teatro, donde el público está haciendo una ovación al comediante. El comediante, para finalizar su obra, enseña un retablillo, donde aparece Cristóbal Colón yendo a América. Allí le regala una rosa al jefe de los indígenas, a modo de ofrenda de paz. De hecho, le regala 5, una por cada año que está en América. Después de esos 5 años, vuelve a España, donde conoce a una mujer increíble, el amor de su vida, y se casa con ella. Sin embargo, en la boda, todo sale mal, tan mal que los invitados comienzan a pelearse entre sí y se llena todo de sangre. Sin embargo, ellos, con su amor, demuestran que es mejor la paz que la guerra. Después de ver esa representación, tú, la niña y el príncipe os vais del teatro y seguís caminando, hasta llegar a una tierra yerma, donde no hay nada. Está completamente inhabitada. Únicamente hay una mujer. Os acercáis y le preguntáis cómo se llama. Dice que se llama Rosita y que está soltera, porque todos los habitantes de ese sitio habían sido maldecidos igual que la mariposa. Y como ha estado tan sola, tan sola, tan sola, ha aprendido a hablar el lenguaje de las flores. Vais a su casa, la única que queda en pie, y os quedáis con ella, haciéndole compañía. Tanto tiempo que de repente, ¡uy! Si ya parece el alba, estáis tan cansados, tan cansados, tan cansados, que os quedáis a dormir. Y de repente tú, en la cama, comienzas a soñar con tu prima, que se llama Aurelia. Pero qué sueño más raro. Si no tienes ninguna prima y no conoces a nadie que se llame Aurelia, de repente, en tu sueño, comienzan a caer bombas que causan una gran destrucción. Te despiertas sobresaltado, agitado, pero te das cuenta de que solo ha sido un sueño. Y entonces comienzas a reírte del gran alivio que sientes. Te ríes tanto, 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 que despiertas a la niña y al príncipe y te preguntan ¿por qué te ríes? Y tú contestas: por esta comedia sin título. Porque no sabes de qué te ríes, simplemente lo haces. ¿Recuerdas las palabras? Bien, pues entonces ya te sabes las obras de teatro de Federico García Lorca. El maleficio de la mariposa, La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón, Lola la comedianta, Teatro breve, Mariana Pineda, Viaje a la luna, La zapatera prodigiosa, El público, Retablillo de Don Cristóbal, Tragedia de Don Cristóbal y La señá Rosita. Así que pasen 5 años, Bodas de sangre, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, Yerma, Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores, La casa de Bernarda Alba, Los sueños de mi prima Aurelia, La destrucción de Sodoma y Comedia sin título. ¿Te has dado cuenta de que tú también tienes una gran memoria? Tú también puedes aprender de manera efectiva y sobre todo de manera entretenida. Pues ya puedes afrontar mucho mejor el libro, porque te vas a dar cuenta de que tú también puedes hacerlo. Por último, quiero decirte que tomes acción y que contestes a estas 4 preguntas. ¿Qué 4 eslabones forman la cadena del aprendizaje? En cuanto al material de referencia, ¿qué debes hacer antes de memorizar? ¿Cuáles son las principales limitaciones de nuestra atención y qué vas a hacer para superarlas? ¿Cuáles son las 2 mejores técnicas que te ayudarán a recordar a largo plazo? ¿En qué consisten y cómo las vas a aplicar? Y por último, ya sabes que eres capaz de memorizar una gran cantidad de información de forma rápida, sencilla y entretenida. Ahora te toca a ti tomar acción y poner en práctica lo que has aprendido. Para eso, piensa en algo que te gustaría aprenderte y crea tu propia mnemotecnia.
Recuerda que cuanto más vívida, extraña y emocionante sea, mucho mejor. Antes de terminar, recuerda que puedes darte de alta en el Club de Jóvenes Estrategas. Es una newsletter donde voy a estar compartiendo al menos una vez a la semana consejos prácticos e información de valor para ayudarte a mejorar un 1% cada día como estudiante, y al menos 2 veces al mes haremos una videollamada grupal donde te daré una clase en directo sobre técnicas de estudio para que puedas aplicarlas en la misma videollamada. Y además resolveré tus dudas de manera personalizada. Para eso puedes volver a escanear el QR del libro. Además, si en algún momento decides darte de baja, puedes desuscribirte y dejaré de enviarte correo. Por último, me gustaría recordarte que me ayudas mucho si dejas una reseña en Amazon, y además me harías un gran favor si hicieras una captura de esta masterclass y la subieras a stories de Instagram etiquetándome y contando qué te ha parecido. Bien, hasta aquí la masterclass. Quería felicitarte por llegar hasta aquí, espero que te haya sido de gran utilidad. Me gustaría hacerte unas cuantas preguntas. ¿Cuánto tiempo vas a seguir estudiando más? ¿Cuánto tiempo vas a perder y cuánto esfuerzo vas a seguir echando por la borda? Cuanto antes empieces a aprender de la manera más efectiva posible, más tiempo y esfuerzo vas a ahorrar. Me gustaría presentarte el libro que he escrito porque creo que te puede ayudar mucho y llevar tu manera de aprender al siguiente nivel. El libro consta de varias partes. La primera es la cadena del aprendizaje y cómo aplicarla a los exámenes, donde profundizo mucho más en lo que hemos tratado en esta masterclass y tienes muchos más ejemplos. También trato el antes, durante y después del examen, cómo controlar la ansiedad, cómo afrontar cada examen, tipo test, desarrollo, oral y cómo afrontar la revisión de un examen. También trato técnicas de organización, productividad y constancia para dejar de procrastinar, tener una vida más equilibrada y tener más tiempo libre. Porque sí, a pesar de que el libro y esta masterclass van sobre el estudio, es muy importante que seas mucho más que un estudiante. Es decir, que tengas tiempo libre para tus relaciones, para tus proyectos, para tus hobbies, etc. También trato estrategias para llevar tu rendimiento académico al máximo, como por ejemplo la lectura rápida y la preparación de las presentaciones orales. Además, tiene 2 regalos. Por una parte está esta masterclass de mnemotecnias y por otra parte el segundo regalo es un mini curso de lectura rápida, ya que la solución a casi cualquier problema se encuentra en un libro. ¿Quieres alimentarte mejor para cuidar tu salud? Lee un libro. ¿Quieres mejorar tus relaciones? Lee un libro. ¿Quieres aprender habilidades de alto valor para construir tu propio negocio? Lee un libro. En fin, creo que se entiende. ¿Cuántos libros lees al año? Imagínate si pudieras leerte un libro de una sola sentada. Pues bien, en este mini curso que te doy de regalo, te introduzco en el arte de la lectura rápida, para que no solamente puedas sobresalir en tus estudios, sino que mejores tu vida en general. Así que el libro consta de el propio libro, cómo hacer jaque mate a los exámenes, así como la masterclass de la mnemotecnia y el mini curso de lectura rápida. Y todo esto por menos de lo que te cuesta salir una noche de fiesta. Piensa, ¿qué vale más para ti? ¿Una noche de fiesta o cambiar tu manera de estudiar y ahorrarte muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo durante todos los años que te quedan en el sistema educativo? Y no solo eso, porque las técnicas de aprendizaje no sirven únicamente para afrontar exámenes de la carrera, del instituto, de lo que sea, sino que sirven para aprender cualquier otra cosa. Antes de terminar, me gustaría recordarte que esta presentación te habrá llegado al correo para que tengas a mano la información siempre que quieras repasarla. Y además te has dado de alta en el Club de Jóvenes Estrategas, una newsletter donde al menos una vez a la semana compartiré consejos prácticos e información de valor para que puedas mejorar un 1% cada día como estudiante, y al menos 2 veces al mes haré una videollamada grupal donde te enseñaré técnicas de estudio y las podrás aplicar en el mismo momento. Además, resolveré tus dudas de manera personalizada. Si en algún momento decides darte de baja del club, puedes desuscribirte y dejaré de enviarte correo. Por otra parte, si estás viendo esto directamente en YouTube y quieres recibir la presentación y unirte al Club de Jóvenes Estrategas, deja tu correo en la siguiente página. Te las adjunto en la descripción. Y por último, me gustaría pedirte un gran favor, y es que hagas una captura de esta masterclass y la subieras a stories de Instagram etiquetándome y contando qué te ha parecido, porque la verdad me ayudarías muchísimo.